¿Listos para el estudio de esta mañana? Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan en el capítulo 11. El Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Cuando encuentren el pasaje, por favor, digan amén para saber que ya lo encontraron. Y como ya lo encontraron, vamos a orar todos juntos, pidiéndole al Señor que nos bendiga en el estudio de su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia, oh Dios, dándote gracias por todo lo que ya has hecho entre nosotros y en nosotros, a través de la oración que se llevó a cabo afuera antes del servicio, a través de la adoración y alabanza que se expresó delante de ti en esta mañana aquí dentro del santuario, Señor. Y ahora que vamos a acercarnos a ti para poder recibir de tu palabra, Señor, te pedimos que esa palabra sea una palabra viva para cada uno de nosotros. Que el mensaje que tienes para la iglesia y para nosotros individualmente pueda ser escuchado y pueda ser también puesto en nuestro corazón para que lo llevemos a cabo en nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos entonces a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, y como ya hemos visto las últimas semanas, estamos viendo la muerte y resurrección de uno de los amigos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, que era Lázaro. Lázaro, sus hermanas María y Marta eran amigos muy cercanos de nuestro Señor Jesucristo, en donde pasó algún tiempo, de acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, podemos ver que pasó algún tiempo en Betania, especialmente en la casa de ellos, y este hombre Lázaro se enfermó, murió, y el Señor Jesucristo fue a la aldea de Betania, que era donde vivían, con el propósito de resucitarlo de entre los muertos. Un milagro más de todos los que hemos visto que el Señor había estado haciendo a través de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Un milagro que definitivamente comprobaba el poder de Jesús, definitivamente comprobaba la deidad de Jesús, porque solo Dios puede dar vida, pero el Señor comprobó su deidad así, resucitando a Lázaro de entre los muertos. En el versículo 45 de Juan 11 se nos dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María cuando ella salió de su casa, cuando Marta le dijo que el Señor la andaba buscando, y fueron hacia la tumba, muchos de los judíos, noten ahí la palabra muchos, que habían venido a acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Noten muy de cerca que dice que muchos de los judíos, no dice que todos los judíos. Todos vieron lo mismo, todos experimentaron, todos tuvieron la misma experiencia. Todos sabían que Lázaro estaba muerto y en la tumba. Todos sabían que ya tenía 4 días de muerto. Sin embargo, aun cuando todos los que fueron sabían todo esto y habían visto todo esto, no todos creyeron. Se nos dice que muchos creyeron. Y esa puede ser nuestra experiencia también. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, va a haber gente que va a creer, va a haber gente que ya está preparada por el poder del Espíritu Santo para recibir el mensaje y lo va a aceptar y se va a salvar. Pero junto a ellos va a haber gente que, aunque van a escuchar el mismo mensaje, aunque van a escuchar los mismos testimonios, aunque van a escuchar acerca de las cosas que el Señor ha hecho tan grandemente en nuestras vidas, va a haber otros que no van a creer. Esa es la verdad de las cosas. El Señor quisiera que todos creyeran. Él quiere que todo mundo crea. Él quiere que todo hombre, toda mujer que exista, crea en Él, para que no tenga que pasar una eternidad en el infierno siendo atormentado por causa de sus pecados. Pero la verdad de las cosas es que muchos vamos a creer, pero otros tantos no van a creer. Otros tantos, a pesar de ver las evidencias, no van a querer someterse al Señor y hacerlo el Señor de sus vidas. Porque ese es el problema principal del hombre. No es que no puedan creer, es que no quieren someter sus vidas a la voluntad de Dios. Porque creen que Dios lo único que va a hacer restringirlos, va a ser aguadarles la fiesta, va a ser agüitarlos, por así decirlo, y no los va a dejar que sigan haciendo las cosas que han estado haciendo hasta ahorita, porque se sienten felices en ellas. Y le digo una cosa, como alguien que vino a Cristo en medio de un tiempo bastante loco en mi vida, el Señor no me quitó nada.
El Señor no me pidió nada para que yo me pudiera acercar a Él para perdonar mis pecados. Simplemente dijo, ven. Y yo reconocí mi necesidad de acercarme a Él, me acerqué a Él. Y lo único que empezó a suceder fue que me empecé a dar cuenta yo mismo de todas las cosas que tenía que ir dejando. ¿Por qué? Porque esas cosas no iban a dar testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida. Cuando yo vine al Señor traía el cabello bien largo, traía el cabello más largo que algunas de ustedes, hermanas, que están aquí. Traía arracadas en los oídos y otro aretito más arriba, pues para, ¿verdad? Si lo va a hacer uno hay que hacerlo bien, ¿verdad? Si está pensando uno en hacer el mal, pues hay que hacerlo completo, ¿verdad? Y vine al Señor, el Señor me llamó y me acerqué a Él, y conforme fui caminando con Él y fui aprendiendo de su palabra y fui recibiendo dirección del Espíritu Santo, nadie me tuvo que, el pastor no vino y me dijo, oye, Carlos, acuérdate que ya eres cristiano, te deberías de cortar ese pelo y quitar esos aretes. Para nada, al contrario, toda la iglesia me recibía, toda la iglesia me daba la mano, toda la iglesia me saludaba. ¿Por qué? Porque el Señor me había llamado y el Señor había transformado, y cuando el Señor nos transforma, hasta nuestro semblante cambia, todo cambia, ¿sí? Pero entonces la humanidad del hombre y la mujer también, por la razón por la que no quiere venir a Jesús es porque no quiere someterse a Él, porque no quiere hacerlo el Señor de sus vidas. Y aunque no importa qué me digan, pero es que no hay suficientes evidencias y que la Biblia es un libro escrito por hombres y que la Biblia son un montón de fábulas e historietas. No importa qué me digan, la única razón por la que no quieren creer es porque no quieren someterse a su voluntad. Punto, se acabó. Esa es la verdad. Porque la verdad es que el Señor no pide nada. Lo único que dice es, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo les daré descanso. ¿Sí? Es lo único que dice. Entonces, para comprobar que eso va a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Responder al llamado. Y vamos a ver que cuando nos acercamos a Él descansamos, porque ya no tratamos de ganarnos a Dios, nos damos cuenta de lo que Él hizo por ganarnos a nosotros. ¿Sí? Y entonces eso nos ayuda a cambiar. ¿Por qué? Porque cambiamos estas costumbres y estas cosas que estábamos haciendo por amor y gratitud a Él, por lo que Él ya hizo por nosotros. Nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esa es la verdad de las cosas. No tenemos que... El milagro más grande que yo he visto en mi vida, ¿saben cuál es? Mi propia transformación. Mi propia transformación. Porque yo sé ustedes no saben, pero yo sé lo que era antes. Hace rato andaba cantando con una voz muy baja, ¿verdad? Y estaba uno de nuestros hermanos platicando con una de nuestras hermanitas allá afuera, y me imagino que le ha de haber preguntado, esa voz con la que está cantando el pastor, ¿es aguda o grave? Y ella le dijo que era voz grave, porque pues es la voz grave, ¿verdad? Y cuando salí, me dijo, dice que tú tienes una voz grave. Y le digo, no es la voz nada más, no se imaginan lo grave que estoy. ¿Ok? Entonces, no es nada más la voz grave, es lo grave que estoy en todos los aspectos. Pero gracias a Dios por su amor, su misericordia y su gracia. Y a pesar de todo ello, a pesar de la gravedad en la que nos encontramos, porque nos encontramos en una gravedad tremenda, Él nos ama, nos perdona, nos ha redimido y se nos dice en Efesios, sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, muchos creyeron, pero no todos creyeron, aunque vieron lo mismo que todos los demás habían visto. Noten lo que dice el versículo 46 de Juan 11, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Noten por favor, muchos de los que estaban ahí, en lugar de simplemente caer de rodillas, en lugar de simplemente postrarse ante Él y decir, Señor y Dios, ¿sí? ¿Qué hacen? Van con los líderes religiosos a reportar lo que estaba haciendo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Y lo que los sacerdotes y los fariseos estaban diciendo aquí era que con tantas señales que Jesús estaba haciendo, se estaba poniendo cada vez más y más difícil la tarea de defender la posición de ellos de no creer en Él.
Mis hermanos, esta es una enseñanza tan tremenda para nosotros, porque nosotros tenemos que hacer las cosas más y más difíciles para el incrédulo, para que no pueda creer en Él. Lo que pasa es que muchos incrédulos no creen en Jesús, no se acercan a Jesús. ¿Saben por qué? Por lo que a veces ven, por lo que han visto dentro de la iglesia, por lo que han visto de los cristianos. Sí, y muchos de ellos se rehúsan a creer por cómo nos ven a nosotros. Entonces, ¿qué clase de testimonio estamos dando nosotros? ¿Estamos siendo la luz, verdaderamente la luz del mundo, o estamos simplemente siendo una media luz, o estamos siendo inclusive tinieblas? ¿Qué estamos siendo? Ahora, no me malentiendan, no vamos a ser buenos para recibir cosas buenas del Señor. Los que somos cristianos ya recibimos lo mejor del Señor, que es su Hijo Jesucristo. Pero vamos a hacer cosas buenas porque queremos que nuestra luz brille delante de los hombres y así ellos puedan dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, tratamos de ser buenos, pero no para ganarnos a Dios. Tratamos de ser buenos para ganarnos a los demás, ¿verdad? Y cuando se nos golpea una mejilla, ¿qué hacemos? Nos hacemos así, ¿no? Como que no los oí muy convencidos. Cuando nos pegan en una mejilla, entonces ¿qué hacemos? Ponemos la otra, se supone, ¿verdad? Si nos ofenden debemos de perdonar, pero ¿cuántas veces? 70 veces. ¿Y cuánto es 7 por 70? El propósito de que Jesús haya dicho eso no era para determinar cuántas veces vamos a perdonar, porque deberían de ser 490. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la última persona a la que le tuvieron que perdonar 490 veces por lo que les hizo? ¿Quién lleva cuenta? O perdonamos o no perdonamos, ¿no es cierto? Entonces no se trata de ser buenos, porque no podemos ser buenos. La verdad de las cosas es que nos dice Pablo en Romanos, que no hay bueno ni aún uno. Entonces no se trata de ser buenos por ser buenos, se trata de ser buenos para convencer a los demás de que en Cristo se puede ser bueno, de que en Cristo viene un nuevo espíritu, una nueva manera de ver las cosas que nos lleva a querer ser buenos. Cosa que antes de Cristo no queríamos hacer, ni siquiera lo contemplábamos, porque nuestro corazón estaba lleno de maldad. Pero el Señor ha venido y ha empezado a limpiar todas esas cosas y ahora queremos ser buenos, pero no para ganarnos al Señor, queremos ser buenos para mostrarle la gratitud que tenemos para con Él por lo que Él hizo. Entonces los sacerdotes estaban diciendo, ¿qué podemos hacer? Porque cada vez se pone más difícil defender nuestra posición y hacer que la gente no crea en Él. Y eso es eso es lo que debemos hacer nosotros. Buscar ser un reflejo del Señor Jesucristo más cercano a Él, lo más cercano que podamos para atraer a los demás a que vengan a Jesucristo. Pero ¿cuál era la solución más lógica para ellos? Versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en Él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene, noten, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Si ustedes, él lo que estaba pensando es que si él seguía hablando o si se seguía diciendo que él era el rey de los judíos, etcétera, etcétera, el Mesías, etcétera, etcétera, tarde o temprano los romanos se iban a cansar de oír eso, lo iban a juzgar o acusar de sedición, iban a ir por él y lo iban a matar. Entonces lo que el sacerdote está diciendo, los romanos no van a venir por nosotros si nosotros mantenemos todo esto bien controlado. Pero si él sigue hablando como habla, de que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, etcétera, etcétera, tarde o temprano lo van a escuchar, van a sospechar de él y van a venir por él y lo van a matar. Y nos conviene, noten que dice el versículo 50, y nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51 dice, pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote,
profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Noten entonces lo que estaba diciendo aquí el sumo sacerdote, estaba profetizando antes de tiempo que Jesús iba a morir. Pero él no sabía, él ni sabía lo que estaba diciendo. Sí, y este es el caso con muchas de las profecías que se nos dan en la Biblia. El que profetiza en ocasiones ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Era una profecía que venía a él por medio del poder del Espíritu Santo, salía en una conversación común y corriente, pero el Espíritu Santo le daba esas palabras para que los que lo escucharan, cuando estas profecías se cumplieran, se dieran cuenta de que Dios les estaba avisando lo que estaba diciendo a través del profeta. Por eso a la predicación se le llama profetizar. Ese es el profetizar de nuestro tiempo, la predicación. Porque conforme sale la palabra, toca a cada uno como Dios quiere que nos toque. Conforme sale la palabra, cada uno escucha lo que tenemos que escuchar. Y nosotros tenemos la habilidad para recibir esa palabra como una palabra profética para nosotros o descartarla como tonterías. Pero nosotros tenemos esa habilidad. Entonces muchas veces el pastor dice algo y hay alguien en la congregación que empieza a dar de codeos a su esposa o a su esposo. Normalmente es el esposo a la esposa. Y el esposo ¿qué le dijiste al pastor? ¿Le dijiste algo de nuestro? Porque eso se parece mucho a lo que estamos pasando ahorita. ¿Ok? ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Por qué le andas chismoleando al pastor? No dijo nada. El pastor es lo que está recibiendo de parte de Dios. Es la palabra que Dios le está dando por el poder de su Espíritu, basado en lo que las escrituras que estamos estudiando dicen. ¿Sí? Y nos pega de cerca. Pero eso es lo que está diseñada la palabra para hacer. Sí, porque la palabra de Dios sale y va y cumple con el propósito que tenía Dios cuando la envió. Y se nos dice que no vuelve vacía. Así es que cuando usted siente que el Señor le está hablando a usted, no es porque nadie nos haya dicho absolutamente nada acerca de usted. Es más, le digo un secreto, no queremos saber nada acerca de usted. Al menos que nos quieran decir porque quieren consejería o algo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, nosotros, ¿verdad? Pero es porque el Espíritu del Señor le está hablando a usted a través de la palabra. Es porque el Espíritu del Señor está encendiendo la luz de la palabra sobre su corazón y le está haciendo ver a usted en dónde se encuentra espiritualmente. Entonces no se enoje con el mensajero. Sí, el mensajero en realidad no es la persona que está al frente, el mensajero es Dios que usa su Espíritu Santo para usar a la persona que está enfrente para pasar el mensaje. Entonces cuando escuche algo que sale de mis labios que no le guste, acuérdese que no soy yo. Okay, no vaya a venir con piedras la próxima vez y esté listo para ¿verdad? Entonces, por favor, piensen en eso. Entonces no lo dijo por su cuenta, sino que lo dijo porque como sumo sacerdote estaba profetizando que Jesús moriría por la nación. Y en el versículo 52 noten que no dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y cuando habla de los hijos de Dios que estaban dispersos, no estaba hablando nada más de los judíos, estaba hablando, como nos dice a Pablo en el libro, en la carta a los Efesios, estaba hablando de judíos y gentiles. Judíos y gentiles que ahora en Cristo Jesús iban a poder ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, todos los que creemos en su nombre, todos los que lo hemos recibido, se nos ha dado la potestad para poder llamarnos hijos de Dios. La persona que no ha recibido al Señor, la persona que no ha doblado la rodilla delante del Señor, no es hijo, hija de Dios. No soy yo el que está excluyendo a nadie de la salvación en Cristo. Al contrario, les estoy dejando saber que para poder ser salvos y para poder proclamarse hijos de Dios, tienen que haber creído en Él y aceptarlo a Él como su Señor y su Salvador. No es lo que digo yo, es lo que las Escrituras dicen. Y porque las Escrituras lo dicen, tenemos que predicarlo. Porque hay esa noción de que toda persona en el mundo es hija de Dios. ¡No! Todos hemos sido creados por Dios, todos Dios nos ha permitido vivir en este mundo, etcétera, etcétera.
Pero los que son hijos de Dios son aquellos que han creído en su nombre, aquellos que lo han recibido. Por eso son hijos de Dios, ¿sí? Versículo 53 dice, así que desde aquel día, ¿qué hicieron? Acordaron matarlo. Ok, ya no hay nada, se está poniendo más difícil y más difícil cada vez defender nuestra posición. Se está poniendo más difícil y más difícil mantener al pueblo en línea. Todos están creyendo en Él porque, imagínense por la tontería que están creyendo en Él. Resucitó a un muerto. Bola de ignorantes, ¿verdad? ¿Cómo se pueden a creer que alguien es Dios simplemente porque resucita a un muerto? ¿En serio? Digo, es lógico eso, se escucha como que es gente cuerda la que está haciendo una aseveración de esa clase. Para nada. Ahora, ¿el Señor ha resucitado muertos en nuestros días? Sí. Todos y cada uno de nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestras transgresiones y pecados. Ni sentíamos. Nos podía el diablo haber agarrado a patadas y ni sentíamos, nos reíamos juntamente con Él de la posición en la que nos ponía. Pero Él nos resucitó de entre los muertos. Entonces sí hay resurrecciones en nuestros días. Y estoy seguro yo que en los lugares en donde necesita manifestarse una señal física de que Jesús es Dios, han resucitado muertos. Ha habido sanidades milagrosas. Ha habido el movimiento del Espíritu que ha hablado a la gente que escucha el mensaje para que esa gente reciba el mensaje de salvación y se vuelva a Cristo. Y les digo algo, como iglesia, aunque seamos la iglesia moderna o postmoderna, debemos estar pidiendo al Señor que Él manifieste esos milagros entre nosotros también. Milagros de sanidad, milagros de conversiones, milagros de gente que estaba muerta y resucita de los muertos. Tenemos que estar pidiendo que Él use el poder de su Espíritu y nos dé los dones de su Espíritu para que si hay alguien que necesite ver claramente, físicamente, literalmente el poder de Dios moverse para creer, se mueva por medio de nosotros. ¿Sí? Tenemos que buscar los dones espirituales, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profecías, palabras, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pedirlo con fe, tenemos que pedirlo creyendo que lo vamos a recibir. Y luego cuando sintamos que lo hemos recibido, no tener miedo de usar esos dones. Está la hermana fulana de tal sentada del otro lado del santuario, pero algo me hace que voltee a verla y veo su rostro de consternación, veo su rostro de preocupación, veo su rostro quizás de que está enferma físicamente. Y algo me dice, ve y ora por ella. Y yo me levanto y me voy sin orar por ella. ¿Tengo el don de sanidad o no tengo el don de sanidad? No sé. ¿Por qué? Porque la manera de probar si en ese momento el Señor me dio el don de sanidad o no es que ir a orar por ella para que sane. Pero hay muchos cristianos que tienen temor de usar los dones del Espíritu. Porque se les ha dicho que no son para hoy, porque se les ha dicho que era para entonces, etc. No. Los dones del Espíritu son para toda época, para toda temporada, pero como cristianos tenemos que tomar la autoridad que se nos ha dado por medio de la palabra y usar esos dones. Mis hermanos, si ustedes saben que tienen un don, no tengan miedo de usarlo. Pero ¿y qué tal? Dice, oro y no pasa nada. No estaba pasando nada de todas formas. A lo mejor si ahora sí pasa algo. Entonces tenemos que tener ese valor para haber creído en el Señor, de que Él nos da esos dones y los podemos usar también. ¿Sí? Entonces, como Él estaba haciendo tantos milagros, como estaba difícil ya convencer a la gente de que no creyeran en Él, de nuevo en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Sí? El sumo sacerdote expresando con su propia boca precisamente lo que Cristo había venido a hacer, y sin darse cuenta. ¿Cuántas veces quizás no hemos hablado nosotros a algún hermano o alguna hermana diciéndole palabras simplemente que vinieron a nuestro corazón, porque vinieron a nuestro corazón decirles en ese momento? Y después de algún tiempo ellos vienen y nos dicen, hermano, hermana, ¿se acuerda de aquella vez que me dijo esto? Pues ¿qué cree? Que eso fue exactamente lo que Dios hizo en mi vida. Pero de nuevo el temor de
Usar un don que creemos tener, pero que no sabemos si tenemos. No sabemos si lo tenemos si no vamos y lo usamos. Así es que usted cree que tiene el don de sanidad, ore por los enfermos. ¿Usted cree que el Señor le dio alguna profecía para alguien? Usted diga lo que el Señor le dio. ¿Sí? Pero no espere que la persona crea lo que usted le está diciendo que es que es profecía. Simplemente dígale, el Señor me impresionó mucho que te dijera esto. Ora al Señor a ver si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Porque hay mucha gente que va con el don de profecía supuestamente y le da a uno la profecía y quiere que uno tome literalmente la profecía sin nosotros consultar con Dios. Ahora, cuando alguien nos dé una profecía a nosotros, no debemos decir, está loca la hermana, está loca, no, qué bárbaro, ¿qué va a decir Dios? No, recibámosla y oremos a Dios para ver si lo que está diciendo este hermano, esta hermana, en realidad es para nosotros. Y si es para nosotros, tomémoslos en serio, ¿verdad? Pero así, entonces, el sumo sacerdote estaba expresando con su propia boca precisamente lo que Cristo había venido a hacer. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 22 al 24 en cuanto a esto. Noten, dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo, hablando de Jesús, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, hablando de la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, esa fue la obra del Señor Jesucristo, y murió por nosotros. Eso es lo que profetizó el sumo sacerdote sin saber. Él creía que él estaba haciendo lo que su corazón le decía, este camarada tiene que morir. Pero no era porque él determinara que Jesús muriera, era porque Dios ya había determinado que Jesús muriera por los pecados del mundo y así llevar a muchos pecadores arrepentidos al cielo. Y esto fue algo que Isaías nos dice en su libro, en Isaías capítulo 53, los versículos 1 al 6. Noten lo que dice ahí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Versículo 3 dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Versículo 5, pero él será herido ¿por qué? Por nuestros pecados. Molido ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él, hablando de Jesús, el todo del peso de nuestros pecados. Mis hermanos, no crean que nuestros pecados no han sido castigados. Como les decía el martes, cada uno de nuestros pecados ya fueron castigados en la persona de Jesucristo. Él ya pagó por ellos. No es que Dios no castigue todo el pecado. Dios tiene que castigar todo pecado, porque si no, no es un Dios justo, si no, no es un juez justo. Pero ¿qué hizo? En lugar de castigarnos a nosotros por nuestra fe en Jesús, lo castigó a Él, poniendo todos nuestros pecados sobre sus hombros. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en el momento que tenía todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros, Dios el Padre no podía verlo. No podía acercarse a Él, no podía tener comunión con Él. Y durante ese tiempo, durante ese momento, Dios le dio la espalda
¿Para qué? Para que pagara por nuestros pecados, para que pagara con creces todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso lo amamos, por eso le servimos, por eso le damos nuestras vidas y queremos serle fiel en todo lo que hacemos, por lo que Él hizo por nosotros, porque esa muerte en la cruz, si se la pueden imaginar, literalmente, de acuerdo a cómo se describe en las Escrituras, era la muerte que usted y yo merecíamos. Y solamente es una ilustración del dolor, de la muerte, del castigo que se va a sufrir en el infierno. Y no lo digo para asustar a nadie. Los que no se asustan, no se asusten, por favor. Lo digo para que sepan que esa es la verdad de las Escrituras. Y podemos creerla o no. Si la creemos, vamos a acercarnos a Jesús y vamos a ser salvos. Si no la creemos, vamos a decir que todo esto es una tontería y nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir no sabiendo cuál va a ser nuestro destino. Pero esa es la causa por la que Él vino aquí a la tierra y fue lo que el sumo sacerdote estaba profetizando, pero fue algo que el Señor ya había profetizado. Versículo 54 dice, por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí y se fue a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y ahí se quedó con sus discípulos. Como estaba próxima la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros, ¿ustedes creen? ¿Vendrá Él a la fiesta? Como que lo andaban buscando, querían saber si iba a ir, algunos para ver si hacía algún otro milagro, otros porque ya sabían que los fariseos y los sumos sacerdotes se habían puesto de acuerdo para matarlo, pero querían verlo y por eso se preguntaban, ¿irá a venir a la fiesta? Versículo 57 dice, por su parte los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran. Ya estaba hecho, ya estaba listo el plan. Si alguien lo ve, díganos, avísenos inmediatamente en dónde para ir y arrestarlo, porque sus días están contados. Capítulo 12 y el versículo 1 sigue diciendo, 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania. Acuérdense, Betania era, ahí dice, donde vivía Lázaro y Marta y María sus hermanas, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Pascua. Sabemos que la Pascua es el día de fiesta más sagrado de los judíos, ¿sí? Y esta iba a ser la tercera y última Pascua que nuestro Señor celebraría aquí en la tierra. La próxima Pascua que va a celebrar va a ser ¿dónde? En el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. ¿Verdad? Qué chulada que nuestra cena navideña se convirtiera de repente en la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Qué bárbaro de estar ahí. No, pues después de que comamos. Pero esta va a ser la última Pascua que el Señor Jesucristo va a pasar aquí en la tierra, ¿sí? Y va a ser el día, antes de la Pascua, va a ser un día antes de su entrada triunfal en Jerusalén que vamos a ver más adelante. Esto que estamos viendo aquí también se menciona en Mateo 26 y se menciona en Marcos capítulo 14. Y se menciona este suceso, solo que en aquellos recuentos se nos dice que se encontraban en la casa de Simón el leproso. Entonces, no estaban en la casa de Lázaro, Marta y María. Estaban en Betania, que era la aldea donde vivían, pero estaban en la casa de Simón el leproso. Y en este pasaje no se nos especifica, se nos especifica que era en la casa de Simón el leproso. Y Simón el leproso, no sabemos quién era. Era alguien que se llamaba Simón y había o estaba todavía leproso. Pero si todavía estaba leproso, nadie iría a su casa. Entonces había sido leproso. Y quizás fue uno de esos leprosos que el Señor había sanado y que ahora iba a visitar y se quedaba en su casa y cenaba en su casa, etcétera, etcétera. Versículo 2 del capítulo 12 dice, ahí le ofrecieron una cena. Y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Noten, de nuevo, no se nos dice mucho acerca de Simón, pero pudo haber sido uno de esos leprosos que el Señor sanó y se le quedó el sobrenombre de Simón el leproso. Qué chulada, ¿no? ¿A dónde vas? A la casa de Simón. ¿Cuál Simón? El leproso. Eso se considera en nuestros días bullying, ¿ok?
¿A poco no? Se considera bullying, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿Con Juan? ¿Cuál Juan? Juan el pescador, ¿sí? Juan el leproso. Ok, cálmese. Versículo 3. Entonces, una observación más. Lázaro y Simón el leproso tenían algo que compartir, ¿verdad? Tenían una experiencia en común, que era que Jesús había hecho un milagro en cada uno de sus vidas. Nosotros podemos ser bien diferentes en muchísimas cosas, pero todos tenemos algo en común, que Jesús ha hecho un milagro en nuestras vidas. Que Jesús nos ha transformado, que Jesús nos ha lavado, que Jesús nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho criaturas nuevas. Ninguno de nosotros sabemos cómo era el otro antes de venir a Jesús. No, ni nos importa. ¿Ok? Ni nos importa. Y hay cosas que no queremos, hay cosas que yo no quiero que nadie descubra de mi tiempo antes de Cristo, definitivamente. Pero tenemos eso en común. Y porque tenemos eso en común, tenemos una hermandad que no se puede comparar con nada. Tenemos una relación que nos hace hermanos, hermanas en Cristo y podemos caminar juntos, agarrados de la mano, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces está Él en la casa de Simón el leproso en Betania. Versículo 3 dice, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro. Esto es muy importante, que era muy caro. Y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos lo enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume. Ahora esto es algo muy, muy, muy hermoso que vemos aquí, pero es algo muy importante que nos señala algunas cosas a nosotros, que somos como Marta, que somos como María, seguidores de Jesucristo y por quien queremos no solamente ser todo lo bueno que podamos ser, sino hacer todo lo bueno que podamos hacer por Él, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Ustedes creen que María no estaba agradecida de que hubiera resucitado a su hermano Lázaro? Yo creo que sí, Marta también. Entonces viene María, agradecida por lo que el Señor había hecho con su hermano Lázaro, ¿y qué hace? Unge a nuestro Señor Jesucristo y usa 300 gramos de perfume de nardo puro, que se nos especifica aquí que era muy caro. Y ungió los pies de Jesús y con sus cabellos lo enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume. Cuando habla de que ungió, recuerden que el Señor Jesucristo, la palabra Cristo es el título del Señor. Jesús, Cristo. Jesús es Dios salva. Cristo es ungido. Entonces Jesucristo había sido ungido por Dios para que salvara no solamente a su pueblo, sino que salvara a toda la humanidad. Y se usaba que tanto a los reyes como a los sacerdotes se les ungiera como símbolos de que habían sido escogidos por Dios para servir como rey o como sacerdote. En el caso de Jesucristo, Él era ¿qué? Rey y sacerdote. Entonces fue ungido como los reyes y los sacerdotes y los profetas de aquel tiempo eran ungidos. Ahora noten lo que nos habla, ¿con qué lo ungió? Nos lo ungió con este perfume de nardo, que no solo era de mucho precio materialmente, porque costaba muchísimo dinero, no era solamente de mucho precio materialmente hablando, sino que sentimentalmente era de gran valor para ella también. Sentimentalmente era de gran valor para ella también. ¿Saben por qué? Porque este perfume era su dote. Era su dote. Y el dote es un conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio que tiene como finalidad atender al levantamiento de las cargas comunes y que le deberá ser devuelto una vez que se quede, si alguna vez el matrimonio se disolvía. Si quedaba viuda, eso iba a ser con lo que iba a vivir. Si se disolvía el matrimonio, eso iba a ser lo que se iba a llevar con ella para poder mantenerse. No es como hoy, ¿sí? Que las cortes deciden quién y cuánto y todo ese argüende que se hace que no se debería hacer. En fin, no voy a ir por ese lado. Pero, entonces la dote era algo muy especial para ella. Era lo que ella, eran como sus ahorros. Si el marido moría, eso era lo que la iba a ayudar a mantenerse. Si el matrimonio se disolvía, ella se le devolvía el dote y eso se llevaba para poder seguir viviendo de él. Entonces, esta ofrenda que ella estaba trayendo al Señor
como muestra de adoración, era algo que le estaba costando básicamente que todo lo que tenía. Le estaba costando todo lo que tenía. No solo en ese momento, sino para el futuro también. Noten lo que le está dando esta mujer a Dios, al Señor Jesucristo. Le está dando todo lo que tenía materialmente en ese momento, pero le está dando todo lo que tenía para el futuro también. Me recuerda aquella viuda de las dos blancas, ¿se acuerdan? Cuando el Señor estaba cerca del banquillo de los tributos y empezaban a llegar gente de dinero, etcétera, y echaban mucho dinero al arca de las ofrendas, y llega ella y pone sus 2 moneditas. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿verdad? En verdad le digo, que esta mujer ha dado más que todos los demás. Porque todos los demás dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer dio ¿qué? Todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces creo que es importante que notemos que se está hablando aquí de un costo material, un costo económico que se incurre en la verdadera adoración a Dios. Ahora, ustedes saben que aquí no hablamos acerca de diezmos ni ofrendas ni nada de eso, si no está en las Escrituras. Y aquí se nos presenta una oportunidad para hablar precisamente de ello, pero quiero que presten mucha atención, porque no se trata de convencer a la gente que dé, se trata de que todos juntos veamos por qué se debe de dar. ¿Sí? Y entonces se nos dice que tenía, este perfume tenía un costo material, un costo económico, ¿sí? Que ella decidió usar para mostrar su adoración y su devoción al Señor. Y para aquellos que digan, pero es que no está hablando nada de dinero aquí, no está hablando nada de dar. Si no fuera así, ¿para qué mencionar que era de mucho precio? ¿Qué caso tenía mencionar que era de mucho precio? Ni siquiera viene al caso. Simplemente dio el perfume, lo ungió y ya. No tenía caso que se dijera que era de mucho precio. Entonces hay un motivo por el cual se menciona que tenía de mucho precio. Y es este. La adoración a Dios implica traer nuestra adoración y alabanza, pero también nuestras ofrendas a Él. También nuestras ofrendas a Él. Así como el cantar es adoración, así como el orar es adoración, así como el sentarnos a los pies del Señor a estudiar juntos la palabra es adoración, así también nuestras ofrendas son una muestra de adoración y devoción a Dios. También lo son. Y yo creo que es necesario hacer esta observación porque mucha gente tiende a querer espiritualizar todo aquello con lo que no está de acuerdo en las Escrituras, de modo que hay algunos que dicen, hermano, pero aquí está hablando de lo espiritual, ¿no es cierto? Está hablando de cantar, está hablando de levantar las manos y o de venir con un corazón contrito y humillado, por eso no lo rechaza Dios, ¿verdad? Y la respuesta es sí, un enfático sí. Estoy de acuerdo con ello. Sí, la respuesta es sí, esto es verdad, pero el aspecto material también lo es. La actitud de humildad y quebrantamiento de María, claro que es muy importante. El hecho de que lo hizo en público sin importarle lo que los demás pensaran, porque se le acercó al maestro y lo tocó y lo ungió con aceite, con el perfume, etcétera, etcétera, y no le importó lo que pensaran de ella, pone de manifiesto su sincera entrega y devoción al Señor. Así como nuestra devoción y adoración del Señor debe de ser sin temor a cómo se nos vea, echando por la ventana cualquier pensamiento que tengamos de cómo nos están viendo los demás, porque levantamos las manos, porque cantamos, porque usamos nuestras manos para tortear nuestras manos durante la alabanza, lo que sea. No nos importa lo que los demás nos vean que estamos haciendo. Lo que nos importa es que nos sacrificamos delante de Dios y nos presentemos como una ofrenda viva delante de Dios. De eso es de lo que se trata la alabanza y la adoración. ¿Sí? No es un concierto, no es una presentación, es una participación de todo el cuerpo de Cristo, adorándolo, demostrando devoción a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Pero el hecho de que María se despojara de algo que representaba un gran valor material y sentimental para ella, para presentarlo como una ofrenda al Señor, nos enseña que la verdadera adoración conlleva a veces a entregar aquello que atesoramos más. Y fue lo suficientemente importante para ella hacer esto. Y que se mencionara en las Escrituras
para que nosotros tomemos nota de ello. Porque tanto lo uno como lo otro es necesario, mis hermanos. Tanto lo uno, el dar, el apoyar al ministerio financieramente es necesario. Y adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma al Señor es necesario también. Sí, en Mateo capítulo 23 y el versículo 23, noten lo que el Señor dice ahí. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿cómo los llama? ¿Por qué son hipócritas? Noten lo que dice, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Son unos hipócritas. Ok, así es que los que estén diezmando y dando ofrendas son unos hipócritas. Si están haciendo lo que los fariseos hacían, noten, el eneldo y el comino. Y soslayan, hacen a un lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Sí, entonces es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Si es necesario que hagan esto, ¿qué es esto? La justicia, la misericordia y la fe. Es necesario, es imperativo, se espera que como cristianos practiquemos la justicia, la misericordia y la fe. Pero es sin dejar de hacer lo otro, que es el diezmar, la menta y el eneldo y el comino. Van de la mano las dos cosas. Ahora, yo no sé si ustedes tengan comino o eneldo o lo que sea, no estamos hablando de eso. Nuestra sociedad no se rige por ese tipo de intercambio, etcétera. Sí, pero hay muchas cosas que podemos darle al Señor, aparte de lo monetario, aparte de las finanzas. Pero empieza con el corazón primero. Y ya una vez habiendo entregado el corazón, lo demás viene por añadidura. Nos damos cuenta. Y entonces hasta con gozo damos lo que tenemos, aunque a veces se nos llame a dar más de lo que creemos que podemos dar, porque a veces el Señor hace eso también. Entonces, está tan equivocado, de acuerdo a lo que leemos aquí, está tan equivocado aquel que hace alarde de sus ofrendas y de lo fiel que es en dar sus diezmos, sin acordarse de la justicia, la misericordia y la fe, como lo está el que dice, yo adoro a Dios con justicia, muestro misericordia y fe, pero no se muestra fiel también en lo primero, que son los diezmos y ofrendas. Los dos están equivocados. Uno hace alarde de todo lo que da. Yo no fallo con mis diezmos, yo no fallo con mis ofrendas, yo cada semana, yo cada mes, yo cada esto, yo cada el otro. Pueden ver mi estado de cuenta cada año para que vean cuánto doy. Pero no se muestran misericordiosos, no muestran fe, no muestran justicia. Ok, hagan alarde de todo lo que dan, pero el Señor dice que si se hace uno sin lo otro, son unos hipócritas. Ahora el otro dice, yo hago justicia, yo soy misericordioso, yo tengo mucha fe. Pero eso del dinero, los pastores son medio tranzas, así es que yo con eso ok, no se preocupe, no se preocupe. Simplemente escudriña las Escrituras, vean lo que el Señor dice en su palabra y tome una determinación. Usted decida, ¿sí? Pero pastor, ¿que no es obligatorio el diezmo? No. ¿Que no es obligatorio las ofrendas? No. Nada es obligatorio, todo es de acuerdo a lo que usted haya propuesto en su corazón, de acuerdo a lo que Dios haya puesto en su corazón, dar o no dar. Es entre usted y Dios. Yo no quiero saber. ¿Sí? Pero tanto lo uno como lo otro debe de manifestarse, debe de darse. Y ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Quiero que estén muy seguros de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Porque esto mismo sucedió con Pablo cuando recibió ayuda financiera de los filipenses y les dio gracias a ellos por haberlo apoyado en el ministerio. En Filipenses 4, los versículos 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con límites y también sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y luego noten el versículo 13 que a menudo es tomado tan fuera de contexto y se usa para muchas otras cosas, pero aquí lo podemos ver en su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en abundancia, puedo vivir con carencias. Puedo vivir bien, llenito y tranquilo, y puedo vivir con hambre también, ¿verdad? Si lo único que puedo comer son unas tortitas de maíz con queso, unos serranitos, calle, boca, pare, lengua, ¿verdad? No, muy caro eso, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Se come filet mignon y estar satisfecho, y se come frijoles. No hay ningún problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vivir de una manera o vivir de la otra. Y luego sigue diciendo esto en Filipenses 4:17, sigue diciendo esto: no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que le damos a Dios, mi financiero, servicio, lo que sea, eso agrega a nuestra cuenta en el cielo. Pero no lo hacemos para que agregue nuestra cuenta en el cielo. Ese no es el propósito. Si esa es la motivación, estamos equivocados. Estamos equivocados. La motivación es hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. ¿Sí? Y usted es el que y la que está encargada de buscar la voluntad de Dios, basado en las Escrituras y basado en su tiempo de oración y de devoción a Dios, en cuanto a si va a ser como María o no va a ser como María, o va a ser como los fariseos. Es entre usted y él, nadie más, ¿sí? Ahora noten la reacción de los que estaban a su alrededor. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo, 300 denarios, y ese dinero se les dio a los pobres? Noten a Judas aquí, indignado por este desperdicio. Consideró el usar este perfume tan caro, que valía tanto para María, tanto económicamente como emocionalmente, lo consideró un desperdicio. Lo consideró un desperdicio. Este dinero, si hubiera podido ser mejor gastado o dado a los pobres para aliviar sus carencias, etcétera, etcétera. Hay gente que considera esto que estamos haciendo aquí un desperdicio. Estás desperdiciando tu domingo. Te levantas, te cambias, te vas a la iglesia, estás ahí, cantan unos cuantos cantos, el pastor te dice lo que tienes que creer y cómo tienes que creer y lo que tienes que hacer, y te da un montón de hazlo y no lo hagas, etc. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Para nada, pero eso es como lo ve la gente, es un desperdicio. A las 10 va a estar en todo su auge el juego de Águilas y Chivas. ¿Cómo te vas a ir a perder el tiempo a la iglesia? Sí, es una pérdida de tiempo todo eso. Sí, pero no lo es, porque lo estamos haciendo como María, alabando, adorando, mostrando nuestra devoción y fidelidad a Dios. Sí, podemos ver entonces inmediatamente cuál era la motivación de Judas. Noten el versículo 6. Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, o sea que Judas era el tesorero del grupo. Pueden pensar en eso. Judas tenía un semblante de tan legal que, hey Judas, tú cuida los billetes, ¿ok? Tú vas a ser el tesorero. Pero noten, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces él era el tesorero, llegaban las ofrendas y él decía: uno para el Señor, uno para mí. Uno para el Señor, 2 para mí. Eso era lo que hacía Judas. Y mis hermanos, miren, resulta revelador observar que muchas veces basta con indagar un poco más allá de las apariencias para descubrir las verdaderas motivaciones que llevan a las personas a mostrar sus actos de piedad. No les voy a decir que vamos a andar escarbando para ver qué encontramos. No, pero a veces solo resalta.
Es curioso cómo solo tenemos que ver un poco más debajo de la superficie para descubrir que a menudo lo que motiva al hombre a aparentar cierta forma de piedad es nada más que el egoísmo. Lo que a simple vista parece ser una acción desinteresada puede ocultar intereses personales y una búsqueda de beneficio propio. María no estaba buscando ningún beneficio. María estaba dando todo lo que tenía. Y a veces eso es lo que nos va a costar nuestra devoción y adoración, dar todo lo que tenemos. Y no estoy hablando materialmente necesariamente, pero vamos a tener que invertirnos nosotros mismos. Vamos a tener que invertir nuestro talento, nuestro tiempo. Vamos a tener que invertir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y a veces no vamos a tener nada de ganancia. Es más, vamos a sufrir más de lo que ya hemos sufrido. Pero lo único que tenemos que pensar es en la recompensa que tendremos en el cielo cuando lleguemos allá. ¿Sí? Entonces, por eso todo lo que nos puedan hacer, todo lo que se pueda decir de nosotros, todo lo como nos puedan juzgar, no importa, porque todo es por el Señor. Versículo 7 dice, entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Esa era la razón por la que el Señor le había dado esta dote, por la que le había dado este perfume, y la usó para la sepultura del Señor. Ella no sabía el significado tan grande de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Ella no sabía, pero esta era una costumbre que se tenía. Y al hacerlo ella estaba usando todo lo que Dios le dio para adorar al Señor. Versículo 8 dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que Jesús les estaba diciendo aquí es que siempre habría una oportunidad para ayudar a los pobres. ¿Hay oportunidades para ayudar a los pobres en nuestros días? Muchísimas. ¿Las estamos aprovechando? No sé, usted allá decida por sí mismo. Sí, pero los pobres siempre están ahí para que nosotros les podamos ayudar. Pero miren, esta sería la única oportunidad que iban a tener de honrarlo a Él, que María iba a tener de honrarlo a Él de esta manera. Y de igual manera nosotros, la única oportunidad que tenemos para servirle al Señor, rindiendo delante de Él todo lo que somos, es mientras estamos en este mundo. Porque cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer allá? Ya no vamos a poder servirle, ya no vamos a poder hacer nada por Él, ya no vamos a poder darle ofrendas. ¿Sí? Vamos a llegar y lo único que vamos a poder darle son las coronas que recibamos. Y esas coronas se reciben ¿por qué? Por el servicio, el amor, lo que le damos al Señor en amor y devoción. De igual manera nosotros, esa es la única oportunidad que tenemos de servirle al Señor, rindiendo delante de Él todo lo que somos. Por eso se nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 1 y 2. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud que Cristo adoptó. Porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. A los romanos, Pablo les dice en Romanos capítulo 14, los versículos 8 y 9, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué somos? Somos del Señor, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Por último, en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el llamado a nosotros, ese es el llamado a nuestras vidas. El llamado a adorarlo, a servirlo, a mostrarle devoción con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque al fin de cuentas, somos de Él y lo que tenemos, Él nos lo ha dado. ¿Okay? Entonces, debemos de pensar de esa manera. Si nadie les está diciendo, diezmen, no diezmen, ofrenden, no ofrendan. Ustedes saben lo que se necesita para tener la iglesia funcionando, etcétera, etcétera. Pregúntenle a Dios.
Señor, ¿cuál es mi parte en esto? Y una vez que se los revele, actúen de acuerdo a esa revelación que les dé. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por la forma en la que nos las has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que como iglesia y como individuos veamos las enseñanzas de este pasaje en los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Juan. Y tomemos para nosotros aquellas cosas que has señalado en nuestro corazón que son para nosotros, como individuos, como iglesia, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos. Sabemos que no hay bendición que estemos disfrutando que no haya venido de tu mano a la nuestra. Así es que, Señor, ayúdanos a tomar esas bendiciones y sostenerlas en nuestras manos, pero con mano abierta, para que tú pongas y quites de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, sabemos que todo te pertenece a ti. La tierra es tuya y toda su plenitud. Así es que, Señor, la parte que nos has dado a nosotros, ayúdanos a ser buenos administradores de ello, a ser buenos mayordomos de ello. Y en donde tú nos llames, oh Dios, a dar, donde tú nos llames, Señor, a sacrificarnos, donde tú nos llames, oh Dios, a entregarnos completamente. Señor, ayúdanos a reconocer que es tu Espíritu Santo el que nos está llevando a eso, y ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo, porque sabemos que es tu voluntad. Nos encomendamos a ti, oh Dios, en esta mañana, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.